la bendición que nos da de salir de este cuadro. Ya nos dieron de alta, así que podemos estar acá sirviendo al Señor juntos. Quiero agradecer a las familias de la iglesia que se acordaron de nosotros y nos llevaron alimentos en estos 7 días. La verdad lo apreciamos, es un detalle que nosotros apreciamos y la verdad no por eso, pero por muchas otras cosas más les amamos mucho en el Señor. Gracias, mis amados hermanos, por ese detalle que nos hicieron sentir su cariño, su afecto hacia nuestra familia. ¿Qué les parece si oramos al Señor mientras el audio aquí se ecualiza y se nivela? Vamos a buscar el rostro del Señor en esta mañana. Ahí donde está usted, le pido por favor que oremos al Señor para que Él nos hable por medio de su palabra. Padre, la única razón por la cual estamos aquí ante tu presencia eres tú, Señor. No hay nada más que nos motive. Tu palabra, tu Espíritu Santo, que nos mueve, Señor, a dejar casa y venir hasta este lugar de adoración. Te suplico, Señor, la asistencia total de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, por favor, que me uses, Señor, para tu gloria. Por favor, te pido que bendigas la vida de cada creyente, nombre por nombre, Señor. Los que están conectados como los que están aquí en casa. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que más me impresiona y con la cual nos quedamos hace 15 días, si mal no recuerdo, gracias. Una de las cosas que más me impresiona, escúchelo bien, personalmente hablando, y a usted también le debe impresionar, ¿cuántos somos aquí hijos de Dios por pura misericordia y por pura gracia y de manera inexplicable? ¿Habemos hijos de Dios acá? Además de que están guapos todos, pero no por eso nos eligió el Señor, sino por pura gracia. Estamos aquí por gracia y misericordia. Y eso me sorprende mucho, que yo antes era un hijo del diablo, como todos los que están aquí. Éramos hijos de ira, hijos del diablo, pero ahora el Señor nos ha hecho sus hijos de manera inexplicable para mí, de manera hasta indescriptible para mí. Pero ahora, además de llamarnos hijos, el versículo 11 del capítulo 2 de Hebreos, ahí estamos, dice: no se avergüenza de llamarles hermanos. Y eso se refiere a nosotros. Pero acá el punto es que ¿cómo es posible que el Señor nos llame sus hermanos? Y el versículo 12 del capítulo 2 de Hebreos dice, diciendo: anunciaré ¿a quiénes? A mis hermanos tu nombre. Otras versiones dicen: cantaré himnos en la congregación. Eso se cumple de manera puntual y cabal cuando Cristo, después de las cenas de la Santa Cena, cantaron, dice la parte final, cantaron un himno al Señor, o cantaron himnos al Señor. Esta es una cita del Salmo 22, versículo 22. Pero acá el autor de Hebreos lo vuelve a citar. Cita el Salmo 22 que se cumple en la Santa Cena. Pero Spurgeon decía de este texto: podría ser también hoy a tu lado. ¿Qué podría ser hoy a tu lado? El texto dice: anunciaré a mis hermanos su nombre. Y es que en la iglesia Cristo anuncia el nombre del Padre, pero en la iglesia, lo veíamos la semana hace 15 días, en medio de la congregación te alabaré. En otras palabras, que Cristo se suma a la adoración congregacional y adora al Padre juntamente con nosotros. Esto es sorprendente. Esa es una de las tantas razones por las cuales venimos a este lugar, porque Cristo, aunque usted no lo vea, no solamente está en su trono majestuoso, sino que Apocalipsis, lo cité hace 15 días, se pasea
se pasea en la congregación, se suma en la adoración. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahora bien, el tema de hoy es: Cristo nos anima a confiar en Él. Cristo nos anima a confiar en Él. La primera verdad, ¿cómo es que Cristo me anima a confiar en Él? La primera verdad es porque Cristo mismo confió en su Padre. Versículo número 13. Y otra vez, cuando usted ve esa palabra otra vez, está diciendo, hay una cita, el autor de Hebreos está diciendo, voy a citar. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y otra vez, es Cristo hablando, yo confiaré en Él. Yo confiaré en Él. Pero mire la segunda parte, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Cristo puso toda su confianza en su Padre siempre. Cristo no dejó de confiar en su Padre, sino que confió en su Padre siempre. Es más, hasta en la hora de su muerte puso su confianza como un verdadero hijo. Yo no sé, a lo mejor lo hemos leído, pero lo hemos experimentado los que hemos sido padres o somos padres. Cuando nuestros hijos están pequeños, ¿no acaso se arrojan en nuestros brazos? Obviamente ahora nuestros hijos decirle que se arrojen en nuestros brazos es casi un suicidio, ¿no? Imagínense que se arroje nuestro pequeño hijo de 20 y pico. Pero cuando eran pequeños, de 8 meses, de 1 año, es una ternura maravillosa. Una dicha que nuestros hijos se nos arrojen. Hermanos, la idea del texto bíblico es que Cristo puso su confianza como un hijo cuando se arroja a los brazos de su Padre. Es más, los impíos se dieron cuenta de esto y llegaron a decir, los mismos incrédulos, la gente que no era creyente, dijo lo siguiente: en Dios confía. Él estaba colgado en la cruz, soportando la ira del Padre, soportando por cada pecado suyo y mío. Y los inconversos decían de Cristo, en Dios confía, que le libre ahora si Él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Los inconversos veían que Cristo confiaba en su Padre, y a manera de escarnio, a manera de burla, a manera de mofa, decían, si Él dice que es Hijo de Dios, si Él confía en el Padre. Pero eso que estaban diciendo los inconversos no era mentira. Eso que estaban diciendo los inconversos, aunque era en son de burla, era verdad. Era verdad a tal grado que Cristo, antes de morir, ¿sabe qué dijo? Lucas 23:46 dice Cristo, clamando a gran voz, un grito, digo, Padre, estaba a punto de morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, yo confío en ti. En los momentos más duros en la humanidad de Cristo, en los momentos en que el Padre le dio la espalda por causa de los pecados suyos y el mío, mis pecados, antes de morir dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, murió. Segundos antes Él confiaba, y por eso en este versículo 13 dice, y otra vez, yo confiaré en Él. ¿Por qué razón ustedes en el día de hoy, el Señor nos anima a confiar como un pequeño, que usted se arroje, usted y yo nos arrojemos en los brazos del Señor, que descansemos en los brazos del Señor? Porque Él mismo confió en su Padre, porque Él mismo confió en su Padre. Yo confiaré en Él. Ahora, déjenme darle unos detalles en esta mañana. Somos en esta mañana animados, desafiados, también exhortados en medio de cualquier situación, de ahorita
o del día de mañana a que usted ponga su confianza en el Señor, a que usted realmente confíe en el Señor, que se arroje, que nos arrojemos a los brazos del Señor. En el original me gusta porque ahí utiliza, de la segunda parte del texto, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Sabe cómo dice el original? He aquí yo y los pequeñitos, los niñitos. Y una versión dice los párvulos. O sea que usted, el Padre, o sea, Cristo le ve a usted y a mí en esta mañana como pequeñitos, como un grupo de párvulos en la iglesia. Y Él está en su trono majestuoso, y Él está cantando en la adoración, y Él está diciendo en la adoración: yo confiaré en Él, yo y los hijos que Dios me dio, los pequeños que Dios me dio. Es más, hermanos, de manera inexplicable, usted y yo somos un regalo del Padre al Hijo. Eso no lo merecemos. Eso no es lo que usted y yo merecemos. Usted y yo merecemos realmente la ira de Dios. Usted y yo merecemos el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que merecemos. Pero ahora nos hace sus hijos. Ahora nos llama a sus hijos pequeños, sus párvulos. Y nos exhorta: confía. Oh Israel, lo dice en el Antiguo Testamento, confía en Jehová. Ahora bien, déjeme tratar de explicarle este versículo 13. Porque este versículo 13 son dos citas del Antiguo Testamento. Esto que está en boca de Cristo y que el autor de Hebreos cita son dos citas del Antiguo Testamento. Entonces, hay una más del Salmo 55, pero son dos citas. Y trate, por favor, voy a tratar de captar en lo más posible su atención. La primera cita es Isaías capítulo 8, versículo 17. Déjeme tratar de explicarle esto. El profeta Isaías se encuentra con un pueblo contumaz, durísimo. Se dice históricamente que fue uno de los momentos históricos en la que el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, se habían alejado tanto de Dios. O sea que incluso el rey que estaba en función se dedicó a que la gente se apartara de Dios como nunca antes en la historia. Y Dios levanta a este profeta Isaías. Pero en medio del juicio que iba a venir, porque Dios levanta a una nación pagana para que los disciplinara, los castigara y el pueblo reaccionara, manda a los asirios para conquistar a Israel. Iban a ser cautivos, iban a llegar a ser esclavos. Y Dios en su infinita misericordia levanta a un remanente, a un saldo, diríamos de manera coloquial. Es esta cita de Isaías capítulo 8, versículo 17, que Isaías dice lo siguiente. Se lo voy a leer. Dice Isaías 8:17: esperaré pues a Jehová. Es Isaías hablando en su contexto. Voy a esperar a Jehová. En medio de una rebeldía, de una obstinación, de un alejamiento espiritual, de una degradación moral, contra cultura, contra valores, el profeta Isaías dijo lo siguiente: esperaré pues a Jehová. Él escondió su rostro de la casa de Jacob. Dios no está escuchando las oraciones. Dios no está escuchando las plegarias. Escondió su rostro ahora. Y Isaías dice: y en Él confiaré. En medio de la corrupción, en medio de la maldad, del profeta Isaías dice: yo confiaré en Él. Ahora bien, lo interesante de esto es que el autor de Hebreos lo pone en boca de Cristo. Pero nuestro texto dice que Cristo está en la congregación, está en el culto, está cantando himnos, está adorando al Padre. Y dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré.
Esto sucede, hermanos. Cuando venimos a la iglesia, realmente Cristo se suma a la adoración, siendo Él el que estamos adorando. Y otra vez y otra vez está citando a Isaías, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, vamos a ver, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y esto lo aplicamos a nosotros. Y es correcto aplicarlo a nosotros. Y es en la congregación, en la iglesia donde Cristo está, camina entre nosotros, se para al lado de nosotros. Quizás esté al lado de usted, que no lo dudo, está, pero a veces no lo apreciamos. No valoramos que Cristo está adorando. No es para ver el Facebook o el Instagram en el culto de adoración. Es para adorar al Rey porque Él está a mi lado. Está en su trono, está a mi lado y Él adora al Padre. Me llama su hermano. O sea, el Rey de Reyes y Señor de Señores me llama a mí, un vil pecador, un miserable pecador. Me pone al nivel, humanamente hablando, en su humanidad, me llama hermano. Entonces, en ese contexto del versículo 12, otra vez yo confiaré en Él. Es Cristo hablando de su Padre. Toma las palabras de Isaías y es puesta en la boca de Cristo. Yo confiaré en Él. Pero ¿qué significa eso de yo y los hijos que Dios me dio? Tenemos que ver Isaías 8:18. Isaías 8:18 es algo maravilloso. Leíamos hace un rato: esperaré a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Esto lo vimos en el devocional de lunes a viernes, hace algunas semanas atrás. Versículo 18. Isaías 8:18 dice, por favor búsquelo si puede. He aquí yo, ahora es Isaías que está hablando, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Esto es cuando el profeta Isaías se para en el pueblo rebelde, obstinado, orgulloso, soberbio, altanero, apartado de Dios, llevando sus propios caminos, volviendo a la idolatría, a la apostasía, a adorar a dioses falsos. Se levanta Isaías y con él en la predicación tiene a sus dos hijos a su lado, uno acá y otro acá. El predicador empieza a denunciar la maldad. Les van a llevar cautivos como castigo del Señor. Va a venir el rey Asiria, con quien ustedes hicieron alianza. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor, que confía en el Señor. Y van a llevarles cautivos. Yo, el profeta, y mis dos hijos a mi lado dan testimonio de ello. Ahora déjeme decirle algo. El profeta, el libro de Hebreos, toma las palabras de Isaías y las pone en boca de Cristo. ¿Y esto qué significa? Mis amados hermanos, venimos a adorar al Rey que está sentado en su trono para siempre, al inmortal, al que habita en luz inaccesible, al Rey de reyes y Señor de señores, al alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, que se pasea en la iglesia, en la congregación de los santos, que canta en adoración al Padre. Pues déjeme decirle algo, Dios utiliza a los pastores para que un mensaje de un predicador sencillo, que usa la palabra, entonces el mensaje del predicador se vuelve en el mensaje de Cristo. Dicho de otra manera, Cristo se pone como el profeta Isaías denunciando nuestro pecado. No solamente es el que adora con nosotros, sino utiliza la predicación para hablarle a usted y hablarme a mí. Él es el predicador de la iglesia. Él utiliza el mensaje para hablarle a mi vida, para hablar de mis obstinados caminos. Y Él se convierte en el adorador, pero también se convierte en el predicador, en el que le habla a su vida y a la mía.
Esto pasa en la iglesia. Cristo nos anima a confiar en Él porque Él confía en su Padre. Mire la belleza del texto bíblico. Cristo en esta mañana nos invita para confiar en Él en momentos de pandemia como hoy. Hermanos, la pandemia está en las manos del Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor. No estoy diciendo ser irresponsable, no estoy diciendo que no hagamos protocolos, no estoy diciendo que no nos vacunemos. Esto es libertad de conciencia para cada quien. Pero nuestra vida está en las absolutas y poderosas manos del Rey. Confía en Jehová. Confiemos en el Señor. Una historia de Mateo capítulo 14, un evento de Mateo 14. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La vida cristiana, mis amados hermanos, es sobrenatural. Es caminar sobre las aguas. Es confiar en el Señor. Siempre es confiar. El dilema, el asunto de la caída es que Adán y Eva dejaron de confiar en la palabra de Cristo. Confiaron en no moriréis y comieron del fruto. El dilema de nosotros es similar. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, por algo el mismo autor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús. La idea de puesto los ojos en Jesús: no dejes de confiar en mí cuando venga la tormenta. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová. Bendito, es bendecido el Señor, el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero un hombre bendito es aquel que confía en Jehová, en el Señor. Confía en el Señor. El texto nos está diciendo: confía. Cristo nos está diciendo: confía. Yo he confiado en mi Padre. Confía en mí. Lo está diciendo en la congregación. Yo confiaré en Él, yo y los hijos que Dios me dio. Es más, sabe que Cristo lo da como un hecho que usted y yo confiamos en Él. El texto dice: yo y los hijos que Dios me dio, yo confiaré en Él. Lo da como un hecho. Segunda verdad, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Una manera de describir esto, refiriéndose a la humanidad. Algunos optan por poner sangre y carne, pero es la humanidad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, esto es increíble, hermanos, esto es gracia. Porque ¿cómo es posible que el Dios del universo haya tomado forma humana? Cristo estuvo aquí en la tierra, tuvo sed, tuvo hambre, se durmió en la barca o el barco, caminó alrededor de 15 o 25 kilómetros todos los días, comió pescado, como usted y como yo. Dependió de su madre María como hijo en su humanidad. Jugó como cualquier infante. Por eso se sorprendieron. No están sus hermanas con nosotros, sus hermanos con nosotros. No es su madre María.
O sea, si conocemos de dónde le salen los milagros, fue igualito a nosotros en su humanidad. Así cuando usted le da sed, cuando le da hambre, igual Cristo tuvo hambre. Dice la palabra, y esto es gracia, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para, esto es maravilloso, para destruir. La palabra que se utiliza para destruir es la siguiente: dejar enteramente inmóvil. Dejar enteramente inmóvil, dejar enteramente inútil. También significa inutilizar. O sea, la muerte quedó inútil, invalidó a la muerte, nos libró, abolió la muerte, acabó. Y el texto dice: participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Y eso es increíble, la muerte se destruyó por la muerte. Por supuesto, la muerte de Cristo. La muerte se destruye por medio de la muerte, por medio de la humanidad de Cristo. Pero por esa muerte, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La palabra imperio significa que el diablo tenía por llamarle así, una fuerza, una fortaleza desde Adán hasta antes que Cristo muriera. Satanás tomó la muerte como parte de su imperio, de su fuerza descomunal. Se empoderó, como hoy en día escuchamos esa palabra, se empoderó. Tuvo vigor grande Satanás con la muerte, porque Cristo venció a la muerte, destruyó, la inutilizó, la hizo que ya no funcionara más. Dice, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Yo digo, qué muestra de amor tan grande para con nosotros, hermanos. El hecho de que haya tomado nuestra forma, se hizo humano. Y la razón es porque a usted y a mí nos ama. Hace un rato decía, nos considera como sus párvulos, como sus niñitos pequeños. Esto es un derroche de gracia el texto, porque el Dios del universo dejó su gloria y bajó a las partes más bajas de la tierra. Somos nosotros, con nuestra pecaminosidad, con el problema de orgullo con que lidiamos, nuestra soberbia. Aquí bajó a esta humanidad caída. Me parece un derroche de gracia y de amor. Ahora, ¿sabe qué? Nadie haría esto por mí. Nadie lo haría. Nadie dejaría su gloria para morir por mí excepto Cristo. Nadie lo haría también por ustedes excepto Cristo. Así que este versículo es un versículo lleno de gracia. Cristo invalidó a la muerte. ¿Por qué hoy en día me llama a confiar? Porque Él invalidó a la muerte. La puso inválida. Nadie da su vida por un vil pecador, solo Cristo murió y destruyó la muerte. Un amor sacrificial del cual, como dije hace un rato, se había empoderado el diablo desde Adán. Porque pasaron 930 años y Adán cayó muerto. Muerto. Fueron muchos años. Yo no sé si en el año 400 habrá dicho, ¿no será que tenía razón la serpiente, que yo no voy a morir?
Pero hay que acordarnos que la muerte no es solamente física. Adán murió espiritualmente desde el momento que mordió la fruta. Adán se murió espiritualmente y su cuerpo se empezó a deteriorar. Seguramente no era el mismo de Adán del año 0, cuando él tenía 500 años. Ya le salían patitas de gallo en su cara. Seguramente. Pero Dios no puede ser burlado, hermanos. Todo lo que sembramos lo cosechamos, sea bueno, sea mal. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Él no da por inocente al que tiene culpa. Así que nadie da su vida por un vil pecador, solo Cristo se hizo humano y murió. Él invalidó la muerte. Se hizo igual que nosotros en su humanidad. ¿Podemos comprender esto, mis amados hermanos, en esta mañana? Que Él se hizo, el Dios del universo, se hizo humano como usted y como yo. Eso a veces no lo apreciamos. No apreciamos nuestro culto congregacional. No apreciamos la humanidad de Cristo, que se haya hecho humano por usted y por mí. Mientras Adán y Eva cayeron en el pecado por pretender ser igual a Dios de manera egoísta, Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Un excelente capítulo 2 de Filipenses, versículo número 7, dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra acá ahora y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso me invita, me anima a confiar en el Dios del universo que se hizo carne. Dios fue manifestado en carne, vivificado en espíritu, dice Pablo a Timoteo. Tercera verdad: Cristo me anima a confiar en Él, porque Él nos libra de la muerte, inhabilita la muerte. Pero la tercera verdad es que Cristo libra de la esclavitud. La descripción que hace el libro de Éxodo, como cuando los israelitas estaban de esclavos, hay una similitud con lo que presenta el autor de los Hebreos. Dice el versículo 15 que por medio de su muerte Moisés no murió por su pueblo, literalmente no murió, pero Cristo murió por su pueblo. Moisés era hombre, pero Él es mayor que Moisés, mayor que los ángeles. Y dice el versículo 15, y librar. Me llama hermano. Inhabilita la muerte. Ya no morimos, hermanos. Porque Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección. Entonces el Evangelio, versículo 15, y librar a todos los que por temor de la muerte, o sea, Él es nuestro Padre, nos llama hijos, nos llama hermanos, pero ahora nos libra de la esclavitud, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, los hijos del Señor, por pura gracia, los hijos del Señor, por pura gracia, hemos sido totalmente liberados. Las cadenas se rompieron, totalmente libres. No hay esclavitud. A veces la muerte, la falta de confianza en el Señor,
uno puede tener temor a morir, pero los creyentes, decía Pablo, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Pablo decía, yo sé en quién he creído y estoy seguro que guardará mi depósito para aquel día. Y el mismo Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es que retemos a la muerte. Humanamente nos va a doler si muere un familiar nuestro, y quizá mi familiar va a llorar si yo muero. Esto es correcto, somos humanos. En el Evangelio de Juan nos narra que Cristo lloró. Cristo lloró, se conmovió su humanidad y lloró. Pero hermanos, nosotros si morimos, cuando abramos nuestros ojos, estaremos en la presencia de Cristo. Ya nos libró, libres de la esclavitud de la muerte, porque venció a la muerte en la cruz, venció al diablo en la cruz, canceló los pecados que nos eran contrarios, que nos acusaban, los canceló, se canceló la deuda, venció a la muerte, se levantó al tercer día. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Puede ser que uno de sus pensamientos, ahora en esta época de pandemia, nos traten de dominar. ¿Qué va a pasar con mi esposa mañana si fallezco? ¿Cómo voy a morir? Efesios 2:1 dice, y Él os hizo vivir. Él os hizo vivir a vosotros. ¿Saben qué, hermanos? Ya estamos vivos para Cristo. Estamos vivos para Dios. Dice Pablo en Romanos, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ya andamos en novedad de vida. Ya la muerte no tiene potestad sobre nuestra alma, porque vamos a estar con Cristo por gracia de Dios, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y Efesios 2:1 dice, y Él os hizo vivir a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Pero yo les citaba Juan capítulo 11, versículo 25. Cristo les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta es para nosotros en el día de hoy, ¿crees esto? ¿Crees estas palabras de Cristo, que Él nos ha librado de la muerte? La respuesta de aquella mujer le dijo con un sí, con acento. No es un sí condicional, es un sí con acento, con convicción. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo lo creo. Hermanos, ¿creemos que Cristo es la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, somos libres de la esclavitud de la muerte. Libres totalmente. Él inhabilitó la muerte. Él nos llama hermanos. Él nos invita a confiar en Él en esta mañana. Como cual Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 43, que después de haber escuchado la poderosa palabra del Señor y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Yo imagino esta escena, porque dice que clamó a gran voz, significa que Él alzó la voz. Y está precisamente con signos de admiración. Lázaro, ven fuera. Sellada la tumba. 4 días para el autor de Juan, el autor que es Juan, da este dato de que el 4.º día, porque era el modo hebreo para decir este de plano ya está, pero muertísimo, súper muerto. La palabra de Cristo tiene poder, de tal manera que cuando un muerto oiga la voz del Señor, los muertos en Cristo, dice Pablo a los tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si llegáramos a morir en este tiempo, un día vamos a resucitar.
cuando oigamos su santa palabra. Cuando venga otra vez los muertos, vamos a resucitar otra vez. O vamos a resucitar, mejor dicho. Después que Lázaro escucha la voz de Cristo, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Cuarta verdad: Cristo. ¿Por qué confiar en el Señor? Hermanos, porque Cristo salva a su pueblo. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es interesante este versículo, porque acuérdense que en la mentalidad de este contexto, cuando se escribe Hebreos, y por cierto, cuando se escribe la carta a los hebreos, los hermanos estaban sufriendo persecución. Por eso el exhorto es a: confía en el Señor. ¿Hay persecución? Vamos a confiar en el Señor. ¿Hay pandemia? Vamos a confiar en el Señor. ¿Hay conflictos? Vamos a confiar en el Señor. Venga lo que venga, vamos a confiar en el Señor. Sí, la iglesia va contra cultura, contra valores. Nuestra fe está en su palabra. Pero dice el texto bíblico que no socorrió a los ángeles. En este contexto se creía mucho en los ángeles y que cada persona tenía su propio ángel. Pero acá aclara el autor: Él no vino a socorrer a los ángeles. Él vino, no se hizo un ángel, Él se hizo humano. Nos socorrió a nosotros. Socorrió a la descendencia de Abraham. Y alguien dice: pastor, pero yo no soy judío como Pablo, de cepa, yo no vengo de ninguna tribu de las 12, yo no tengo árbol genealógico, no soy judío. Bueno, hay que acordarnos que no es judío el que es en la sangre, sino el que cree en Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo en esta mañana? Por pura gracia. Seas argentino, seas chileno, seas de Paraguay, de Venezuela, de todos los países del mundo están aquí representados. De Motul, por ejemplo, el gran país hermoso de este mundo, que soy originario de allá, por eso digo Motul. Alzo la bandera. Lo dice la palabra: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Si eres de Cristo, entonces eres descendiente de Abraham, porque Él es el padre de la fe. Judíos y gentiles, todos cabemos, miembros de la familia de Dios. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Dios nos ha hecho unos en el Señor. Somos descendientes de Abraham, y por eso debemos seguir confiando en el Señor, porque en su sabiduría resulta que ahora soy de Cristo y ahora soy descendiente de Abraham. Entonces por eso Cristo vino a socorrerme, porque soy su descendiente. No socorrió a los ángeles, y esto es gracia. Oiga, ¿usted se había pensado que viene a socorrerle? ¿Cuándo pide usted auxilio, socorro? Cuando necesita ayuda. Voy a pensar un caso dramático: si estuviera quemándose en nuestra casa, ¿qué seguiríamos sentados en la sala? Está quemando mi casa. No, yo creo que no, pegaríamos de gritos. Le hablaría a mi vecino, aunque nunca le hablé 20 años: oiga, vecino, está quemando mi casa. ¿Cuántos sabemos el nombre del vecino de al lado, de atrás? Pero Él vino a socorrer. ¿Ustedes y yo necesitamos ayuda espiritual, hermanos? ¿O no? ¿O de plano no? Somos como Enoch. Estamos caminando tan bien con Dios que está a punto de llevarnos sin morir. Yo no sé. Pero usted es humilde. Usted y yo necesitamos ayuda del Señor.
No importa lo que usted sepa de Biblia. Gloria a Dios, sabe mucho de Biblia. No importa si es un teólogo, usted necesita ayuda, al igual que yo. Y sabe qué hermoso es esta mañana que Cristo vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Y si sois de Cristo, dice Gálatas, sois descendientes, ustedes son descendientes de Abraham. Ustedes son Israel, somos Israel espiritual. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es la iglesia del Señor. Qué privilegio, qué honra, qué honor, qué dicha, qué maravilla. Quinta verdad. Cristo, una palabra un poquito rara voy a decir ahorita, expía nuestros pecados. Dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, Cristo vino, vea qué está diciendo el texto. Tenía que ser semejante, o sea, igual a sus hermanos. O sea, hermanos, esto es una gracia increíble que usted y yo a veces no valoramos. ¿Cómo es posible que el Dios del universo me llame a mí ahora hermano? ¿No lo merece usted ni yo? Ni soñado, hermanos. Qué privilegio es verdaderamente conocer al Señor. Pero hay algo más. Para venir a ser misericordioso. Viene a ayudarme. Por eso dice el salmista, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Vino a expiar mis pecados. Y vino a ser misericordioso y fiel. Estas palabras parece que van de la mano constantemente en la palabra. La palabra misericordioso es compasivo de manera activa. Usted tiene misericordia por alguien, usted es compasivo. Gracias a Dios por los hermanos que están listos siempre para proveer comida a los que tienen COVID. Lo agradezco mucho en la iglesia. La misericordia es tener compasión de alguien, no puede salir, que tiene cuarentena de 10 días. Y le mandan la comida, eso es una muestra de amor increíble. Yo a la iglesia lo voy a dejar permanente, hermanos. De acá hasta el año que viene voy a hacer un rol, ya me gustó. Bueno, no, porque gloria a Dios que no tenemos ya el virus. Pero hermano, la misericordia es compasión activa en la iglesia. Y Él vino precisamente a ser compasivo activamente. Déjeme darle algunos ejemplos. Ya me está ganando el tiempo, pero no quiero pasarlo por alto. El Salmo 36, versículo 5, dice Jehová, mire, esto es hermosísimo. Jehová hasta los cielos, no sé si me quedé sin audio. Hasta los cielos llega tu misericordia. ¿Qué distancia habrá de aquí a los cielos? Hay que investigar. Pero dice la palabra, tu misericordia es de aquí hasta los cielos, es el infinito. O sea que la misericordia del Señor es infinita para usted y para mí. Y tu fidelidad, decía el salmista, alcanza hasta las nubes. Y la fidelidad tiene dos características. La fidelidad es una persona, hablamos de Cristo, alguien que es digno de confianza. Él es fiel. Usted puede ir yo hoy y decirle con toda libertad mis pecados al Señor, mis luchas al Señor, mis debilidades al Señor. Él es digno de confianza. Usted se puede abrir a Dios. Usted y yo debemos hacerlo. Porque Él es un sumo sacerdote misericordioso. Tiene una compasión por usted y por mí. Por eso es un exhorto a confiar. Si usted deja de confiar, significa que ya se está apartando de Dios un poquito. A menos confianza, usted se está apartando más. Ahora déjeme darle dos ejemplos.
Voy contratiempo. Marcos capítulo 5, versículo 22. Vea si no es compasivo. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, Jairo se postró a sus pies. O sea, se puso con la cabeza en la tierra, no se arrodilló solamente. Se humilló, puso su frente en la tierra, se postró a los pies de Cristo y le rogaba. Esto necesitamos hacerlo usted y yo constantemente. Humillarnos delante del Señor, rogar al Señor, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y el versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Y sabe que en el Antiguo Testamento esa era considerada una mujer inmunda? ¿Una mujer inmunda? Había una mujer inmunda por, dice la Biblia, aquí estamos leyendo, 12 años, o sea, 12 años de inmundicia. O sea, no había manera de que se santifique de acuerdo a la ley. Y ella, mire qué hace. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Una inmunda toca al rey, al santo de Israel lo toca una inmunda. Pero como es compasivo activamente, como su misericordia alcanza hasta los cielos y su fidelidad, él se voltea: ¿quién me ha tocado? Claro que lo sabía. Y la mujer públicamente le dice todo. Y basta ver Levítico capítulo 15, si mal no recuerdo, de la ley sobre la mujer. Y simplemente no aplicaba, pero aquí estaba el que vino a socorrer en humanidad a los humanos. Y es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Solamente el capítulo 15 del libro de Levítico le va a hablar de eso. Pero hay algo más. Estamos ya terminando, estamos en la recta final. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Sabe que en el capítulo 16 del libro de Levítico habla del día de la expiación? Y comienza diciendo el texto: habló Jehová el Señor a Moisés: dile a Aarón que no vaya a entrar así como cualquier cosa a mi santuario. Es más, el día que vaya a entrar, una vez al año, el día de la expiación, va a tener que tener su ropa interior de lino fino. Y va a expiar sus pecados. Y va a expiar el santuario. Y va a expiar a sus hijos. Y va a expiar a su casa. Y va a agarrar un novillo. Y va a agarrar un carnero. Y va a hacer expiación por el santuario. Por él mismo se va a purificar. Y va a haber una persona preparada porque vas a agarrar 2 carneros. De ahí nace el concepto del chivo expiatorio, no sé si lo han escuchado. Uno vas a sacrificar para expiación de pecados por el pueblo, vas a derramar su sangre en el santuario, luego te vas a bañar, y ese otro carnero que está, lo vas a dejar vivo. Lo vas a entregar a una persona que hay que también santificar, hay que expiar sus pecados. Ese va a ir al desierto y va a dejar libre a ese carnero en el desierto. Se llama el día de la expiación. Todo eso que describe Levítico, dice: en Cristo yo soy el sumo sacerdote, mayor que Aarón, mayor que Moisés, mayor que los carneros, mayor que el novillo, mayor que todo eso, mayor que el santuario, mayor que la casa. Yo soy el sumo sacerdote que morí por tus pecados para expiarlos totalmente. Amados hermanos, esto es glorioso. Déjenme leerle una parte y con eso prácticamente nos vamos. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesará sobre él
todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Y es exactamente lo que Cristo ha hecho. Ese macho cabrío es que jamás se acuerda de los pecados de usted, si usted viene humildemente y le confiesa al Señor, porque Él ya expió los pecados nuestros. Y Él es el todo del Levítico 16. Él es el sumo sacerdote que ya no necesita hacer todo este protocolo del capítulo 16 del Levítico. Claro que para confiar en el Señor usted y yo tenemos que confesar nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestros pecados al Señor. Y la última parte, ya de plano, con eso termino en oración. Pues cuanto Él mismo padeció. Si usted es creyente, yo soy creyente, cuando somos tentados debemos padecer. Deben decirle algo: Cristo padeció todas nuestras tentaciones de todos nosotros. Y Él padeció. ¿Y por qué Él padeció siendo tentado? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. A lo mejor usted esta mañana está siendo tentado. Él en esta mañana te está diciendo: confía en mí, soy poderoso para expiar, para llamarte hermano, para socorrerte en medio de la debilidad cuando eres tentado. Cristo nos anima a confiar en Él en esta mañana. Cristo mismo confía en su Padre. Cristo invalida la muerte, recuérdelo. Cristo libra de la esclavitud. Cristo salva a su pueblo. Cristo expía nuestros pecados. Cristo socorre a los que son tentados en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Háblanos, Señor, a tu iglesia. Háblanos, Señor. Muéstranos, Señor, cuán grande eres, Señor. Cuán fiel, cuán misericordioso, Padre. Cuán poderoso eres para librarnos de tentaciones, Señor. Para perdonar todas nuestras transgresiones, nuestros orgullos, nuestros pecados, Señor. Permite que mortifiquemos nuestros pecados, Señor. Muéstranos, Señor, el camino errado, nuestros errores, nuestras culpas, Señor, y permite que sigamos confiando plenamente en ti. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia. Amén.